Buenas noches a todos, a todas. Qué lindo estar de vuelta en Punto Género. Tuvimos un receso obligado por la pandemia, no podíamos salir por cuestiones sanitarias y aquí estamos de regreso. Así que gracias a todos y a todas los que nos acompañan. Y hoy volvemos con una invitada muy, muy especial. Y así te la presentamos. Los 26 años fueron un antes y un después en su vida. A fines de 2018, denunció el actor Juan D'Artés, acompañada por el colectivo de actrices argentinas. Su palabra ayudó a que cientos de mujeres rompieran la cadena de silencios y empezaran a contar las historias de abuso sexual que habían atravesado sus vidas. Se convirtió en una voz potente en la lucha contra la impunidad y en la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias. Actriz y activista feminista. Hoy, Thelma Fardín espera con expectativa el inicio del juicio en Brasil, que comenzará el 30 de noviembre, porque su lucha nos representa. Thelma Fardín es protagonista hoy en Punto Género. Bueno, y aquí estamos ya con nuestra invitada especial. ¿Cómo estás, Thelma? Muy bien, muy contenta de estar acá con vos, Marian. Qué lindo verte. Y Muy se te ve lindo. muy bien. Se me ve bien a Se te pesar ve muy de... bien. ¿Cómo estás? Contanos. Después del encierro. No, la verdad que muy bien. Con expectativa, escuchaba el video y pensaba en eso, ¿no? Con expectativa y por supuesto lo siento en el cuerpo. Estar a 2 meses del juicio, o sea, hay algo ahí que genera un cansancio y después de 3 años de mucho trabajo judicial para poder avanzar en la causa. Pero muy bien, ahí como adaptándome después de ese antes y después en mi vida, creo que ya es como un momento en el que aprendí en qué lugar poner mi activismo, mi militancia. Ahora nos vas a contar de eso. ¿Cómo pasaste el tiempo más duro de la pandemia? Fue difícil, fue muy difícil, sobre todo porque mi gremio es un gremio totalmente, bueno, todos, ¿no? Es difícil decir el mío más, menos, pero la verdad que fue un espacio muy golpeado, el artístico, y con la contradicción de que todos nos refugiamos en el arte, ¿no? Digo, vimos películas, series, fue como el lugar de conexión y refugio, y para los actores y las actrices fue un momento muy duro. Y todavía es muy difícil la reactivación de eso. Afortunadamente yo tengo otras formas de poder mantenerme y sostenerme porque afortunadamente tengo esas posibilidades. Se te ve muy activa en redes. Sí, sí. Y aparte, bellísima. Sí, viste, ahí hay una cosa, yo en las redes estoy como en un momento que estoy aprendiendo también, después de la pandemia, que fue un momento de hiperconectividad y de todo, viste, 70 vivos y todo, por supuesto, porque era la posibilidad que teníamos de conectar con otras personas por fuera de nuestras 4 paredes. De todas maneras fue ahí como un momento que medio me abrumó de mucha red social, entonces ahora trato de que sean como intervenciones muy específicas donde siento que la voz se puede potenciar, sino creo que hay como una sobrecarga de información y de data que también es abrumadora y que la pandemia me parece que nos lo mostró. ¿Sos consciente de que a partir de tu denuncia lograste que un montón de mujeres se animaran también a contar las situaciones de abuso que habían vivido? Sí. Ya hay ahí una cosa que comprendí y que por eso también es la sensación de responsabilidad, ¿no? Y la importancia que tiene para mí poder, dentro de lo posible, estar a la altura de esa representatividad que se generó a través de mi caso personal. Pero bueno, después también hay un montón de excepciones, ¿no? En una serie de privilegios que tengo yo en el avance de mi causa, por ejemplo, en la posibilidad de un acompañamiento jurídico, del apoyo de Amnistía Internacional. Entonces, usar esos privilegios que tengo, estar acá sentada, tener un micrófono en este espacio y en muchos espacios para poder seguir amplificando un mensaje. Y además era una realidad que también fue muy golpeada para las mujeres y las disidencias en este contexto. También fue muy difícil y comprender, ¿no?, cuáles son las realidades de cada una y también no creer que puedo hablar en nombre de todas, pero sí contar mi propia historia y que eso sirva como referencia de aquellos que se sientan identificadas. ¿Qué mensajes te llegan? ¿Qué demandas, ¿no? Cuando una se convierte en activista feminista, como te ha pasado a vos, ¿no? Que de actriz, de pronto pasaste a ocupar un lugar que te lo ganaste a partir de tu propia voz. Eso genera que otras te vean, ¿no?, como referente y que te necesiten. ¿Qué es lo que te piden o
cómo es que se conectan y qué es lo que vos sentís que hay alrededor en ese tejido que se va haciendo, ¿no? Entre redes de mujeres. Creo que lo que es más importante de todo es hacer algo con esa olla que destapamos sin ser yo no era consciente de hasta qué punto y cuán amplio era, porque no es que venía con una militancia de años o con una experiencia. Vos, por ejemplo, tenés la noción, me imagino que tenías la noción de que destapar esa olla implicaba una serie de cosas que, para mí era primero desde la historia personal y tratar de que eso sirviera y sumara para la realidad de muchas otras y encontrar la forma de estar organizadas, pero cuando eso se hizo tangible y se me llenaron las redes de mensajes de mujeres contándome sus situaciones de abuso, las limitaciones que pone la justicia, eso es para mí lo más fuerte, ¿no? Creo que las situaciones de abuso todas comprendemos, a todas nos ha pasado en mayor o menor medida, de una u otra forma, porque vivimos en una sociedad y estamos replanteándonos esos paradigmas, ¿no? De cosas que estaban naturalizadas y que afortunadamente estamos logrando desnaturalizar. Eso me parece que es como la primera lectura más simple, pero lo que para mí es más complejo y a lo que hay que dar respuesta es a lo que pasa después, una vez que, rompemos el silencio, perfecto, logramos que las mujeres, las disidencias, incluso los hombres reconozcan cuáles son las violencias a las que fuimos sometidos. ¿Qué hacemos después de eso? ¿No? Solamente lo contamos, hay un acompañamiento, se nos somete a un proceso jurídico que por lo general es muy revictimizante. Entonces me parece que la respuesta ahora, o por lo menos lo que a mí se me movió muy fuerte, es ver que en esos mensajes que me llegan hay patrones comunes y falta de respuesta. ¿Cuáles son las herramientas que yo puedo llegar a producir o a tener a mi alcance para dar una respuesta que sea no solamente, señalar el problema, sino también intentar aportar una solución? Ahora nos vamos a meter un poquito más con lo que vos encontraste del sistema judicial, ¿no? Que es como a veces parece un gran agujero negro por la falta de respuestas que da, sobre todo a quienes denuncian a las víctimas de este tipo de abuso. ¿Tenías noción de que era tan extendida la problemática de la violencia sexual? No, para nada imaginaba hasta qué punto. Por eso te digo que cuando se destapó la olla yo no tenía forma de ver venir. Vos hablas de destapar la olla. ¿A qué te referís con destapar la olla? Yo creo que había algo que estaba sucediendo. O sea, había un caldo de cultivo, además en un año, en el 2018, en el que se dio el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, en el que empezábamos a decir, estas son estas violencias estuvimos sometidas. ¿Qué decimos cuando decimos no es no? Porque cuando decimos no es no, también estamos diciendo sí es sí, ¿no? Entonces también nos estamos apropiando de nuestro deseo. Entonces cuando empezamos a hablar de la maternidad deseada o no deseada, también empezamos a hablar de la sexualidad deseada, propia, y de la posibilidad de ejercer nuestro deseo y no ser llevadas, ¿no? Avasalladas en nuestra decisión. Entonces me parece que todo eso que se estaba generando el caldo de cultivo, de pronto cuando yo aparezco con mi denuncia y acompañada por tantas mujeres, tengo la sensación de que se destapa una olla y que es que el sistema mismo no llegó a dar respuesta, porque el 144, la noche de la denuncia y esas semanas, las denuncias aumentaron un 1200%. Es como medio inabarcable el número, ¿no? Es 1200%. Imposible. Casi. Yo no lo puedo como terminar de agarrar. Entonces ahí me viene esta imagen, ¿no? De que, destapamos algo y en ese caldero enorme que se destapó hay un montón de aristas y una de ellas, y la más para mí angustiante, es el camino judicial, porque realmente vos esperás, ¿no? Hay como una respuesta incluso de la sociedad de, esperemos a ver qué dice la justicia. Y después vas a la justicia y ves que no solamente no dice nada, porque pueden pasar 7 años sin que haya una respuesta, sino que lo que va diciendo es revictimizante, siempre es poner en tela de juicio a la víctima. ¿Por qué denuncia a esta altura? ¿Por qué no denunció antes? Las pericias
como en ningún otro delito, las pericias son sobre la víctima. O sea, ahí hay una cosa que yo no tenía la menor idea cuando dije, bueno, tengo que hacer algo con esto que es mi historia personal. Y de pronto me enfrento de manera personal al sistema y veo que es un problema que no me atraviesa solamente a mí, sino que es mucho más amplio y que todas estamos sometidas a lo mismo. Ahí es algo muy interesante lo que señalás, porque en realidad cuando una denuncia cualquier otro delito, por ejemplo, que te robaron el auto, no te hacen una pericia para ver si es verdad lo que dijiste o no. O cualquier otra situación en la cual uno está en una situación de víctima. Sin embargo, cuando se trata del abuso sexual, sobre todo, es donde se pone en duda la palabra. A mí eso me parece como muy paradigmático de cómo está pensado el sistema para investigar el delito. Sobre todo cuando una ve, a mí, más allá de que llevo muchos años trabajando o siguiendo esta agenda y escuchando relatos de situaciones, yo no me dejo de sorprender la cantidad de casos. Pero no solo, digo, a vos te escribirán y a mí también me pasa y a otras periodistas que estamos en los medios, nos escriben frente a la impunidad que encuentran en la justicia en estos casos, ¿no? Mujeres anónimas, desconocidas. Pero lo que estamos viendo en el último tiempo, sobre todo, es casos que involucran a hombres famosos, a conocidos, ¿no? De distintos ámbitos, de la cultura, del deporte, de la ciencia, ¿no? Digo, de distintos ámbitos han tenido episodios, se les denuncia por situaciones tal vez en el pasado, ¿no? Y ahí queda en evidencia, por lo menos desde mi punto de vista, es que la mayoría de estos abusos se han generado o son posibles porque la sociedad los permite, ¿no? Hay como un permiso social, hubo. Yo creo que acá estamos en una bisagra, ojalá que sea así. No sé cómo lo ves vos, si realmente hay una bisagra o todavía es una cosa que, bueno, en determinados grupos o en determinados ámbitos se están corriendo estos velos, pero en otros grupos no, ¿no? En otros ámbitos sociales, en otras regiones, en otros. ¿Cómo lo estás mirando? ¿Cómo lo estás sintiendo? Ese siempre es visto como un peligro, ¿no? Que tenemos de creernos que la realidad es la que nosotros, además en una época en la que las redes, el mundo funciona por algoritmos. Entonces, vos de pronto, pensé que pasó incluso con las PASO, ¿no? Como estaban todos en una realidad y de pronto la realidad y las urnas y la gente dijeron otra cosa. Me parece sí importante que nosotras podamos estar escuchando más allá de nuestra burbuja, ¿no? Porque es verdad, en mi mundo, en mi alrededor, las amistades que construí tienen perspectiva de género. Digo, es una temática que está y que incluso ya está tan hablada que está naturalizada, ¿no? Me parece que siempre es importante no comernos la idea de que, bueno, esta realidad mía es la realidad de la totalidad de un país además tan diverso y con tantas necesidades diferentes. Me parece que nosotras ahora, una de las primeras cuestiones que detecto es que si hay tanto hambre, tantas necesidades básicas que no están satisfechas, es muy difícil poder mantener nuestra agenda, porque es muy complejo ir a hablarle a alguien de reforma judicial feminista y de la necesidad de la justicia con perspectiva de género si esa persona no está comiendo, no come carne hace 3 meses. O sea, ahí me parece que eso es lo primero que me parece preocupante. Y después creo, sí, que por ahí incluso nosotras acá desde la capital tenemos como la sensación de, bueno, hay como una derechización del voto, hay una derechización incluso en el oficialismo, bueno. Pero si mirás cómo salieron las PASO en el país, en realidad se fue a la izquierda el voto. Eso es como en porcentaje, la tercera fuerza terminó siendo la izquierda. Entonces, me parece que además la izquierda sin dudas tiene una agenda muy fuerte en relación a la perspectiva de género. Creo eso, ¿no? Que primero hay otras necesidades básicas que hay que satisfacer y que nosotras tenemos que ocuparnos de nuestro espacio. Digo, yo no sé cuáles son las políticas públicas para que esas necesidades estén cubiertas. Sí puedo decir, es importante que si además de todas esas necesidades estás atravesando una situación de violencia de género, el Estado responda de esta y esta manera y sobre todo
la justicia, ¿no? Que, o sea, yo siempre vuelvo sobre eso porque es impresionante lo que sucede con la justicia y el nivel de impunidad con el que se manejan y lo arcaico que es el sistema. Me parece que todos los otros espacios del Estado se han democratizado en mayor o menor medida, han logrado más representatividad. Y la justicia siguen siendo hombres, en su gran mayoría, ¿no? No es que no haya mujeres, pero casi que es la excepción. Sí, hay mujeres y sobre todo uno puede decir la pirámide, ¿no? En la pirámide, en las puntas o en los cargos o en los tribunales más que uno dice, bueno, por ahí pasa el poder, tribunales federales, los criminales, ¿no? Están y las cámaras y las cortes, ¿no? Lo vemos en la Corte Suprema, esa notable disparidad de género que hay, pero sobre todo que parece que no hay un acuse de recibo, ¿no? Frente a esta demanda de una justicia con perspectiva de género, porque quedan en evidencia algunos de los fallos, los que pueden llegar a los medios, los que pueden trascender frente a las denuncias de las mujeres organizadas, ¿no? Que ponen en evidencia el sexismo, la discriminación, que no se tuvo en cuenta esa palabra, en tantos casos, ¿no? Lo vemos muchísimas veces. Incluso ahora como mecanismo en los casos de violencia se denuncia a la mujer por violenta, se le sacan los hijos, ¿no? Esto es como algo que se está viendo como una metodología. Entonces, ahí es donde una entra en preocupación, decir, bueno, ¿cómo es posible que ese mensaje que hoy lo estamos, o ese diagnóstico, esto que estamos observando, tenga alguna consecuencia? ¿Cómo pensás que la justicia tiene que reformarse? Por un lado pensaba mientras te escuchaba que hay algo que es insólito, ¿no? Que nosotras, además de hacer el camino legal, de poner el cuerpo, de poner la energía, de poner dinero inclusive, porque sostener una causa judicial lleva, o sea, hay que poner recursos económicos, además de los emocionales, y encima tenemos que estar señalando los fallos, ¿no? Bueno, esto es revictimizante, esto es sexista. Es todo el tiempo un trabajo y hay como una idea que a mí me llama la atención, hay una idea construida de que nos gusta tener que estar en pie de guerra. La verdad que no, a mí me encantaría, porque de hecho es una de las cuestiones que genera tanta desigualdad. Yo además de levantarme, ir a trabajar, la casa y demás, además tengo que estar señalando estas cuestiones. Y entonces en eso inevitablemente hay energía invertida y tiempo que hace que no podamos estar pensando cómo avanzar en nuestra carrera, cómo, ¿no? Eso sin duda me parece que es algo que también es un fenómeno llamativo, porque nos ponen como si fuera algo que nos divierte hacer, ¿no? Frente a la injusticia nos organizamos y tratamos de hacer algo. Y después me parece que tienen... Bueno, para mí el problema surge hace mucho tiempo atrás, cuando se gesta nuestra nación y queda ahí una disputa entre el Código Penal, el Código Civil y la Constitución, y son cuestiones que se pelean, no está saldada esa disputa, y tenés jueces y juezas que según el humor social, o sea, que tanto nosotras nos organicemos y podamos señalar, según el humor social, tienen un fallo, tienen otro, ¿no? Es como muy difícil hacer una lectura de hacia dónde va la justicia, porque siempre está totalmente vinculada al humor social y político. ¿Cómo? Bueno, me parece que son muchas las aristas, ¿no? Pero lo principal en nuestra agenda, en mi caso, en lo que me toca a mí de trabajar con mujeres, sobre todo arrancar porque haya una contención psicológica y una contención jurídica. Las mujeres que hacemos denuncias no tenemos un acompañamiento jurídico, tenemos fiscales que están totalmente desbordadas y que no llegan a saber con minuciosidad cómo es el recorrido de cada uno de los casos. Hay quienes sí, o sea, también no nos escucho y digo, hay muchos que sí. Después de todo este recorrido, falta poco, muy poco para el inicio del juicio, y después nos vamos a meter cómo va a ser ese juicio, pero en algún momento sentiste que, ¿para qué lo hice? Por el desgaste que te ha generado, por los ataques que recibiste también, ¿no? Hubo como campañas para desprestigiarte, desde la defensa de D'Artés, ¿no? Orquestadas desde esas usinas. ¿Lo pensaste en algún momento?
Seguro sí, seguro en algunos momentos, en la pandemia, que fue un momento difícil porque habíamos perdido esto, ¿no? En los encuentros, escuchar. Hace poquito estuve en La Matanza o en La Plata. Cuando estoy ahí con las pibas y me recargo de energía y no hay un segundo en el que, ay, no, ¿para qué lo hice? No, al contrario. Sí, la pandemia fue un momento en el que me parece que a todos se nos despertaron ahí ciertos fantasmas y sí, cuando estoy siendo sometida a operaciones, que son operaciones para mí clarísimas, para quienes me conocen clarísimas, pero para el conjunto de la sociedad que además tiene otros problemas, es una noticia más en el medio y que genera, adoctrinándome a mí, se adoctrina en eso también, ¿no? Es lo fuerte. Así como tiene de positivo que mi caso es representativo de muchos otros, también es muy fácil porque de pronto me pegás a mí, parece que le estás pegando al movimiento entero, claro, ¿no? Y a todas esas mujeres que se atrevieron a romper el silencio a partir de mi como denuncia. Algo aleccionador hacia otras. Exacto. ¿Y te atacan, sentís que te atacan mucho por definirte como feminista, como activista feminista? En las redes, digo, donde se genera esa, sí, esa violencia simbólica que es tan dañina. Me parece que hay una reacción a lo que sucedió, ¿no? Al avance enorme que dio el movimiento de mujeres, todo, con todas nuestras diversidad y todas nuestras diferencias. Me parece que hay una reacción casi que lógica, ¿no? Porque le estás moviendo el status quo, le estás sacando privilegios, estás diciendo, che, estos privilegios hasta acá. Me parece que hay una reacción esperable. Después que yo no me esperaba, porque no era mi objetivo, no me lo imaginé jamás, entonces de repente sí fue muy fuerte decir, estoy acá en el medio y soy funcional para bien y para mal para todas estas cuestiones, ¿no? Soy como una ficha que si se me pega, bueno, manchamos un poco al movimiento de mujeres. Incluso si hay ¿no? errores reales, también, digo, es como una responsabilidad muy grande. Entonces, para mí mi trabajo es ahí, ¿no? Sostenerme en, bueno, de qué manera está, por un lado está lo personal y mi historia y lo que sea, y de qué manera eso sigue siendo útil para la lucha colectiva. Bueno, vamos a sumar a la conversación, a esta charla con Thelma Fardín, a una voz muy potente de los medios, una voz muy potente del periodismo feminista, que es Luciana Pecker. Tenemos un informecito para presentarla y enseguida estamos con ella. Ella es periodista especializada en género. Desde sus columnas en Infobae, su programa de radio, sus libros y sus redes sociales, le enseña sobre feminismo y deseo a miles de adolescentes y jóvenes. Su libro Putita Golosa fue récord de ventas entre las obras escritas por feministas. Acuñó la frase «La revolución de las hijas». Mamá de Uma y Benito. Es una referente comprometida con la realidad de las mujeres. Luciana Pecker es protagonista, hoy en Punto Género. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Mariana, hola Thelma, ¿cómo están? Lu. Bueno, un gustazo tenerte en este espacio, en esta charla que estamos teniendo, diríamos, entre amigas, ¿no? Porque estamos conectadas. Y quería tu mirada porque ha sido un puntal en el camino que llevó adelante Thelma en su denuncia, en el sentido de estar en el antes, estuviste en el antes, acompañándola y estás siempre presente. ¿Qué crees que generó en el imaginario social y en las jóvenes la denuncia de Thelma? Bueno, Mari, yo creo que nosotras, junto con algunas otras, pero no muchas más, estuvimos también con Liliana Gendel, por ejemplo, en La Matanza, pero veníamos sosteniendo muchísimas denuncias por abuso sexual, en muchos casos por abuso sexual en la infancia, con muchos problemas en la justicia para que se lleven a cabo, y vos sabés también que con muy pocos medios que publicaran y con muchas situaciones de incluso amenazas o denuncias, intimidaciones hacia las que publicábamos, ¿no? Lo que ya llamábamos el backlash. Esto tenía una repercusión pública muy limitada. Y a partir del caso de Thelma, que además nace con lo que cuenta Calu Rivero, que ahora por supuesto se hace llamar y la respetamos Dignity,
de lo que pasaba en la novela Dulce Amor. Por un lado, esto se magnifica y cuenta también cómo te lo cuenta la televisión, o sea, cómo la televisión no solamente produce contenidos desde Patito Feo a Dulce Amor, que digamos que adoctrinan a las mujeres en situaciones, digamos, de sometimiento, de competencia entre nosotras, de que la belleza es lo que manda, etcétera, sino que no casualmente ese estilo de producción se hacía naturalizando la violencia y la intimidación, el acoso y el abuso, o sea, que no se respetaba el no es no y que la televisión era cómplice de eso. Yo creo de hecho que la televisión hoy, no por supuesto este programa o muy poquititos espacios, sigue siendo la que más se resistió. Y básicamente, Mari, porque había más abusos, incluso de los que pensábamos quienes denunciábamos abusos, y porque finalmente la denuncia de Thelma Ferdinand, que además se logra hacer en la justicia y el mirá cómo nos ponemos, genera, después de Ni Una Menos y después de la Marea Verde, la clara reacción social frente a los abusos sexuales y la interpelación a los abusos en la televisión, en las universidades, en el periodismo, en la literatura, en el deporte, etcétera. Y eso ya no es solo lo que interpela, sino que asusta a quienes cometieron alguna graduación de esos abusos sistemáticamente o fueron cómplices durante muchísimo tiempo. ¿Y crees que ese no es no se instaló en el debate de las más jóvenes, de las adolescentes, con la posibilidad de plantear esto del consentimiento en sus relaciones? Digo, a partir de todo este movimiento que se ha generado desde el año 2005, como vos señalabas, con el surgimiento del movimiento Ni Una Menos y esta realimentación que se dio con la denuncia de Thelma, con la Marea Verde, ¿no? Esta expansión del debate por una agenda feminista. Sí, Mari, completamente. Ya, digamos, por supuesto, desde antes y después del 2015, las que llamamos, por eso un poco la frase la revolución de las hijas, es por las hijas reales, por las hijas simbólicas, por las que toman consignas que generamos las más grandes, las adultas, y que las llevan a sus propios espacios vitales. Ya desde antes había denuncias sobre lo que pasaba con profesores, con distintas situaciones en los colegios. De hecho, la toma del Carlos Pellegrini para no permitir la jerarquización de un preceptor que había claramente sido violento con las chicas y que otras, bueno, me cuentan y está graficado, ¿no? Profesores que les miraban las tetas, que le miraban el culo mientras jugaban al vóley, etcétera. Genera ya una enorme reacción de la cual surge como liderazgo muy claro Ofelia Fernández, que es la que decide llevar adelante esas tomas para que no se naturalice la violencia contra las pibas como que era algo que se podía aplaudir y todavía premiar en los profesores. O sea, vos pensás que un profesor que había empujado y golpeado a una chica era ascendido. Hoy no sería posible hacer eso si no se piensa en un escándalo, ¿no? O en una provocación. En ese momento era naturalizado, entonces todo lo que hemos cambiado. Y ahí, por supuesto, se produce después de la denuncia de Thelma algo que no tiene que ver con lo que Thelma hace y que incluso no tiene que ver con la forma en la que proponemos, porque las revoluciones o las situaciones masivas se te van de las manos, por decirlo claramente, y sí se produce además una gran cantidad de relatos en redes sociales, incluso scratches dentro de los colegios secundarios sobre las formas que tenían los varones, incluso no profesores, sino también pares y alumnos, de parte de las pibas que las incomodaban y no les gustaban. Por supuesto, todas y vos también podemos, y hemos hablado de cómo hacerlo, de que no son lo mismo adolescentes que profesores, de cómo generar vínculos en donde, digamos, el scratch no sea la única forma, que el scratch es una herramienta para situaciones de poder más claras, etcétera. Pero sin lugar a dudas eso genera una ruptura con una sexualidad de las más chicas que era impuesta en sus modos por los varones en formas que ellas no querían básicamente y que eran muy injustas. Esa ruptura se puede producir de mejores maneras, podemos repensarla, podemos acompañarla a pensar cómo dicen no es no, etcétera, pero se genera una ruptura que genera, por lo tanto, una gran condena con la violencia política más clara que yo vi
en estos años de democracia y de aleccionamiento a Ofelia Fernández. Y bueno, y también reacciones ahora de varones jóvenes completamente machistas que se expresan también a través de opciones electorales. ¿Por qué se genera? Bueno, sí, ¿no? Esto no tengo ninguna duda que también es una reacción a esto. Justamente. Pero esa ruptura de la naturalización se produce. No, digo que justamente sobre ese tema que estás planteando y que escribiste en estas semanas, ¿no? Post-paso, en el sentido que se le acusa o se culpabiliza, se señala a esta agenda de ampliación de derechos, a esta agenda feminista, con culpa por el resultado de las PASO de parte del oficialismo, por haber tenido esta agenda, miren lo que les pasó. Y vos escribiste un artículo muy, muy interesante que estaría bueno que en pocos minutos nos puedas sintetizar cuál fue tu respuesta a esos comentarios y esas voces que se alzaron contra esta agenda de ampliación de derechos que vino a plantear el oficialismo con este gobierno. Sí, yo creo, Mari, por supuesto, en principio que desde la pandemia, el escándalo de la foto en la Quinta de Olivos, hay muchas razones para que el gobierno pueda hacer autocrítica y que no se quiera venir a decir que por el aborto legal, por el DNI nominal, el cupo laboral trans, etcétera, vas a perder una elección. Pero básicamente lo que creo es que se quiere hacer retroceder al feminismo, que no es un movimiento partidario, es un movimiento transversal, que por supuesto reconoce las diferencias cuando el oficialismo puede desde el Poder Ejecutivo hacer aprobar una ley como la interrupción voluntaria del embarazo y la incidencia que tiene en eso, pero que justamente su modo de construcción política fue alzar y mejorar la calidad democrática. Por ejemplo, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo tuviste una movilización que no tuvo ninguna otra ley, desde ni siquiera, digamos, la contribución a las grandes fortunas, otras leyes como emblemáticas del gobierno nacional. Diputados TV tuvo el mayor rating de toda su historia en las sesiones del aborto legal y pasaron más de 700 expositores y expositoras sobre la interrupción voluntaria del embarazo a favor y en contra. Esto habla de una movilización y de una participación democrática que es superadora de ir y solamente votar. Bueno, por eso mismo el feminismo puede ser una opción que frene, digamos, a los fascismos que se generan en Europa y ahora también en Argentina, que se expresan en Chile ahora con esta visión racista contra los venezolanos, que se expresan con Vox en España, y que bueno, que están creciendo en Argentina y que por eso también se ensañen con el feminismo desde las denuncias de abuso sexual hasta otras situaciones, porque tiene una posibilidad de participación y de disputar política mucho más allá de quién gana o pierde una elección, que intenta ser reprimida ahora con el fervor frente al disciplinamiento a quienes encarnan en cuerpo y vida este movimiento. Hablábamos recién con Telma sobre los ataques, ¿no? que ha recibido. Señalabas vos recién lo que ha pasado con Ofelia Fernández, que tuvo que cerrar sus redes sociales, ¿no? Que esto es gravísimo a partir de los ataques que recibía en las redes sociales. Y uno permanentemente, yo monitoreo y las fake news, digo, que se generan frente a la figura de una política joven como Ofelia Fernández, me parece que se cruza también con la figura de Telma, ¿no? En esta idea de cancelarles las voces. A vos también te ha pasado, ¿no, Luciana? Que, digo, por la visibilidad que tenés, la cantidad de seguidoras y seguidores, por esta voz tan auténtica, ¿no? Que encarnás, también te ha pasado. ¿Cómo recibís esto, no? ¿Cómo lo analizás en el sentido de qué es lo que busca? Sí, por ejemplo, Mari, frente a la crisis institucional, digamos, de hace unos días, aparecía el nombre de Ofelia en Twitter. Y uno dice, bueno, ¿quién recuerda el nombre de otro legislador o legisladora de la Ciudad de Buenos Aires? Y pensamos, casi no hay otro legislador conocido porteño. ¿Y qué tendría la culpa una chica de 20 años de semejante crisis institucional cuando podemos echarle responsabilidad a los adultos que están en política? Claramente lo que se hizo fue frenar con el disciplinamiento de ella la participación juvenil de chicas
para volver a imponer que sean los varones más autoritarios y violentos los que nos vengan a enseñar cómo se hace la política y los varones los que vuelvan a tener voz de que ellos son los protagonistas de la política. Con Thelma, por supuesto que pasa lo mismo como caso emblemático, porque además en la pandemia, que no pudimos salir en multitudes, si vos te ensañás con quienes ocupan un rol protagónico en la sociedad y en las redes sociales, callándolas a ellas o callándolas a las que ocupamos lugares públicos, bueno, logran callar todo un movimiento. Y por supuesto que, ¿por qué es emblemático? Bueno, no es porque un caso sea más importante que otro, sino porque un caso abre la puerta a la voz de las mujeres. Y abrirla es tan costoso, necesita tanta convicción, pasa por tanto sufrimiento, necesita tanta posibilidad de trabajo para llegar a hacer una denuncia que, como cuenta Telmi, implica el caso más importante en América Latina de cooperación internacional para llegar a una denuncia de violencia sexual de 3 ministerios públicos fiscales, que si podemos mostrar que es posible denunciar el abuso sexual, bueno, va a pasar lo que quieren frenar después del Me Too latinoamericano, que es que se cuestione la sistematización de la violencia sexual contra las mujeres y jóvenes. Bueno, Lu, siempre es un placer escucharte porque, nada, sos muy clara, clarificás, ¿no? Esto que estábamos conversando y yo quiero dejarles como recomendación, lo hemos comentado en otras oportunidades desde este espacio donde también ha venido Luciana, que no dejen de leer sus libros. El último, Sextiame, es un gran recurso para pensar la sexualidad y el deseo de las mujeres, también en este contexto de que nos dejó la denuncia de Thelma, el Ni Una Menos, ¿no? Como dice Luciana, el Me Too latinoamericano. Te despedimos, Lu, muchas gracias. Vamos a una pausa y seguimos con mucho más acá en Punto Género, en esta entrevista exclusiva con Thelma Fardín. Y seguimos en Punto Género en este regreso, después del receso por cuestiones sanitarias, que no pudimos estar saliendo, y además con una versión extra large, porque ahora vamos a ir a 1 hora. Me había olvidado de comentárselos. Y seguimos con Thelma Fardín en esta entrevista exclusiva a pocas semanas del inicio de este juicio histórico contra el actor Juan D'Artés en Brasil, que se va a llevar adelante en Brasil, y hablando de lo que significa llevar adelante una denuncia de abuso sexual y lo que significó en la sociedad argentina que ella rompiera este silencio. Y no sé si estás siguiendo, Thelma, las declaraciones de Simone Biles, ¿no? Esta gimnasta olímpica que nos conmovió mucho en los Juegos Olímpicos de Japón, donde se bajó, ¿no? Dijo, no, bueno, yo no estoy en condiciones de salud mental para subirme a una barra, para hacer esta disciplina. Y puso en el tapete, abrió el juego para hablar del impacto en la salud mental, de lo que ha significado para ella los abusos sexuales. Recordemos que, 5 medallas olímpicas ganó en los Juegos de Río y después reveló que había sido una de las víctimas de abuso sexual de Larry Nassar, este médico de la selección estadounidense de gimnasia olímpica, en un juicio que ha sido condenado y tan difundido y que tuvo toda la protección institucional. Creo que eso es lo que pone en juego el testimonio tan valioso de Simone Biles. Vamos a escuchar una partecita que es donde habla de este tema y enseguida volvemos. I don't want another young gymnast, Olympic athlete, or any individual to experience the horror that I and hundreds of others have endured before, during, and continuing to this day in the wake of the Larry Nassar abuse. To be clear, sorry. Take your time. To be clear, I blame Larry Nassar, and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse. Es interesante lo que ella dice, porque tal vez hay un paralelo, ¿no? entre la denuncia de ella y tu denuncia en el impacto social que has generado, ¿no? En Estados Unidos,
todo el juicio que se llevó adelante en tu denuncia, y ahí hay un reclamo de parte de ella en relación al tema de la salud mental, ¿no? ¿Cuándo va a pasar todo esto? ¿A vos cómo te afectó? ¿Cómo pudiste salir adelante después? Sin dudas, el caso de Simón es muy conmovedor y muy fuerte por además todos los logros, ¿no? A los que ella pudo conquistar. A pesar de eso, me parece que ella se haya permitido decir, no, este es mi límite, si yo me subo a la barra en este estado es probable que me lastime, ¿no? Ese límite que también ella pudo poner, y con ese nivel de repercusión cuando estamos todos mirando los Juegos Olímpicos y podemos hablar del tema. Sin dudas hay una falencia muy grande en relación a lo que sucede a nivel emocional, la contención. Cuando vos me preguntabas hace un rato, yo creo que una de las puntas necesarias como respuesta por parte del Estado, de los Estados, tiene que ser la contención psicológica, porque si no, son todas exigencias para la víctima y no hay una forma de reparación, ¿no? Si solo la reparación está puesta en la justicia, incluso en un caso como el de ellas, en el que logran organizarse, las mujeres logran hablar ese juicio, y me parece importante recomendarlo. En el documental. Corazón. Hay 2 documentales, ¿viste? Del tema. Hay uno que a mí me impresiona lo que sucede a nivel judicial, en El Corazón del Oro se llama, donde ves incluso en el momento del juicio la perversión del tipo y la obsesión por manipular, el intento de manipular, y cómo todas las mujeres organizadas logran poner un límite, pero queda muy en evidencia como una sola es muy difícil que pueda poner ese límite. En cambio, y además esta cuestión de la protección institucional, ¿no? Esta asociación de gimnasia olímpica que no terminaba de querer creer que esto estaba sucediendo en pos del triunfo, de lo que significaban las medallas ¿no? Yo creo que sí sabían, ni siquiera es una cuestión de fe si creían o no creían. Yo creo que lo más perverso justamente es que lo sabían. A mí me ha pasado en mi propio recorrido, una vez que hice la denuncia hacia adentro yo trabajo desde que tengo 8 años, conozco mucha gente en el medio, de adelante, afuera, atrás de cámara, en diferentes espacios, y a mí me impresionó algo que recibí mucho, que fue, por supuesto que cuando denunciaste te creímos porque sabíamos cómo era. Y si sabían cómo era, ¿por qué me dejaron expuesta a mí y a tantas otras? Me parece que es la misma lógica, y de hecho en este mismo documental que les mencionaba, hay algo que es muy impresionante, que es que una de las gimnastas cuenta que cuando habló la primera chica que habló, ella todavía no había nacido. Impresionante. Entonces a ella la podrían haber salvado sin dudas del abuso, porque pasó el tiempo, ella nació, creció, entró a esa asociación y quedó expuesta a la violencia de este tipo, que había sido denunciada 17 años antes y que nadie había hecho nada. Sí, el otro documental que recomendamos es Atleta A, ¿no? Uh-huh. Que se pueden ver en Netflix y también refleja todo este proceso y son testimonios muy duros, pero que me parece que nos hacen reflexionar para estar más atentas y atentos frente a lo que pasa, que a veces esos indicios que tenemos cuesta creer, porque generalmente quien comete el abuso sexual es alguien del entorno familiar o alguien del entorno más íntimo y cercano a las víctimas, un entrenador, un compañero de trabajo, ¿no? Un actor que trabaja en el mismo elenco, o bueno, alguien del ámbito intrafamiliar, como en la mayoría de los casos ocurre. Entonces es como que te paraliza decir cómo esta persona que es tan agradable, que hacia afuera, que puede tener esta conducta delictiva contra alguien tan vulnerable como es una niña o un niño, ¿no? Y queda poco tiempo ya, y quedan pocas semanas. El 30 de noviembre va a ser el juicio. Estamos en comunicación, me avisan, con tu abogado, con Martín Arias Duval, que nos va a contar un poquito de cómo se va a desarrollar este juicio entonces. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Mariana Carvajal de este lado lo saluda. Hola. Ay, tenía el micrófono apagado. Ahí estoy. ¿Se escucha? Estamos acostumbrados y acostumbradas a que esto nos pase, a pesar de los meses de pandemia, ¿no? Que estamos muteados. Tal cual, sí, sí. Sí. Quedan pocas semanas y ya está prevista la fecha para llevar este juicio adelante en Brasil. ¿Cómo se va a llevar adelante? Digo, ¿cuál es la dinámica, dado que esto va a ocurrir en Brasil?
Bueno, a ver, en función de los tiempos que corren a nivel mundial por la pandemia, el juicio se va a llevar adelante de manera virtual, del mismo modo en el que se están llevando adelante una cantidad muy importante de juicios orales en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, esto en alguna medida favorece la realización del juicio y en otra medida también, digamos, tiene sus pros y sus contras, digamos, lo que va en desmedro del principio de la inmediación en la recepción de la prueba, porque no es lo mismo el escuchar a un testigo teniéndolo enfrente, donde uno puede apreciar el lenguaje corporal y sus reacciones de una manera, que hacerlo a través de una modalidad de videoconferencia. Pero me parece que en los tiempos que corren, la utilización de tecnologías como las que estamos usando ahora en este momento para comunicarnos entre nosotros es bienvenida, y antes de digamos, permitir que el paso del tiempo haga que determinados hechos queden sin ser juzgados por aplicación del instituto de la prescripción, bueno, es mucho más preferible digamos, no obstante que se pierde esta inmediación, que los juicios continúen adelante, ¿no es cierto? Y que haya decisiones respecto de las cuestiones que están pendientes. ¿Cuál es la pena que le podría caber a D'Artés? Y le podría caber una pena de hasta 12 años de prisión. Es un delito grave, no solo en la República Argentina, sino en el Brasil. Acá me parece importante marcar que D'Artés es de nacionalidad brasileña y que el ordenamiento jurídico de Brasil impide la extradición de subnacionales. Entonces, frente a la imputación de un delito a un brasilero que se encuentre en territorio brasileño, Brasil lo único que puede hacer es juzgarlo en su territorio aplicando la legislación brasilera por el principio de ius sanguinis, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a hacer el 30 de noviembre es juzgar los hechos denunciados por Telma y que ocurrieron en Nicaragua, y se van a juzgar en territorio brasileño y con la ley brasileña en función de la nacionalidad de D'Artés. Acá me parece importante marcar algunas cositas que me parece que no son irrelevantes. La justicia nicaragüense dio curso a la denuncia de Telma y emitió una orden de captura internacional. Esa orden de captura internacional se tradujo en la introducción de una circular roja en Interpol, que es una decisión que la toma el propio organismo internacional, o sea, la propia Interpol, no depende de una decisión judicial. Interpol hace una valoración respecto de los hechos y respecto de la gravedad de la situación y decide o no poner la circular roja dentro de sus registros. Hubo también un trabajo mancomunado y de colaboración entre el Ministerio Público nicaragüense y el Ministerio Público argentino, con lo cual hubo dos ministerios públicos, dos sistemas de administración de justicia que de alguna manera acompañaron la denuncia que en su momento hizo Telma. Y cuando sale la orden de captura internacional y se inserta la circular roja, bueno, D'Artés toma la decisión de salir del territorio argentino e ingresar a territorio brasileño antes de que se materialice esa decisión de captura internacional. La captura internacional está orientada a que él sea juzgado en Nicaragua, porque él sabía que estando en territorio brasileño no iba a ser objeto del proceso de extradición, ¿no? Exacto. Una última pregunta, doctor. ¿Cuánto tiempo se espera que lleve que tome este juicio? Miren, nosotros creemos que el juicio va a ser muy breve. El ordenamiento procesal brasileño es muy particular. Tiene ciertas limitaciones en cuanto a la admisibilidad de la prueba y a la cantidad de testigos que pueden declarar en el juicio. El máximo de testigos admitidos es de 8, y lo que busca es una celeridad en la decisión.
Así que nosotros calculamos que el juicio va a durar entre 1 y 2 días. En principio está previsto que todo el juicio se desarrolle el día 30 y si no se llega a terminar con la recepción de la prueba el día 30, está reservado el día siguiente también para terminar con la recepción de la prueba. Bueno. Y a partir de ahí el juez se tomará un tiempo para tomar la decisión, ¿no? Que puede ser en el momento o puede ser horas después o días después. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta información y nos mantendremos expectantes cuando se acerque la fecha del juicio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chau, Martín, gracias. Adiós. Y Telma, ya nos estamos despidiendo. ¿Qué sería reparatorio para vos? Sin dudas, la justicia es una forma de reparación. Después podemos hablar de que las mujeres tenemos que construir otras formas de justicia y que no sean punitivistas y entender, ¿no?, también lo ridículo de que sea una persona la que toma la decisión de si lo que contás es o no es. Y toda la gama que hay dentro de la cuestión jurídica. Pero es necesario que si hacemos denuncias y nos piden que vayamos a la justicia dé una respuesta que sea reparatoria. Y sin dudas, en ese sentido, que se pronuncie, además de toda la prueba que hemos presentado, ¿no? Hay muchísima prueba presentada, por eso se llega a esta instancia. Entonces es necesario que haya una respuesta por parte de la justicia a la altura del momento histórico de lo que estamos haciendo las mujeres y de lo que estamos poniendo sobre el tapete, ¿no? Porque también tiene un costo muy alto ir y someterse a tantas pericias, al proceso legal, al desgaste que nos generan para tratar de deslegitimar nuestra palabra. ¿Verlo preso sería reparatorio para vos? Sobre todo un juicio en el que el juez pueda decir sí, es culpable. No tiene que ver para mí realmente con verlo preso a él, ni siquiera es una imagen en la que me detengo, porque lo que quiero hacer es justamente poder yo seguir con mi vida, salir de esta situación de estar hace 3 años sometida a un proceso judicial, porque también para mí tiene un costo eso, emocional, económico e incluso físico. Entonces también tiene que ver no solamente con él preso, sino con un cierre para mi propia historia. Muchísimas gracias, Telma. Gracias Acá está el libro que escribió ella, que se llama El arte de no callar, autobiografía entre el silencio y la impunidad también, por si quieren leer un poco más de todo este proceso que ha atravesado Telma con esta valentía de poner en palabras ella frente a la sociedad algo que venía callado, ¿no?, que había sido silenciado. Gracias, Telma. Nosotros nos